Buenos días a todos y todas y bienvenidos a Good Morning Trading. Me alegra mucho volver a encontrarme con vosotros. Vamos a repasar la actualidad económica, política y bursátil para este último día de la semana. Así que atención, último día de la semana. Eso significa que los gestores de fondos van a ser extremadamente prudentes. Quizá veamos algunas variaciones un poco extrañas durante unos segundos en los índices o en acciones muy concretas. Quizá vayan a tomar sus beneficios o asumir sus pérdidas. En cualquier caso, reducirán las carteras. Es el momento de estar lo más ligero posible para el scalper. Nosotros estamos ligeros todas las noches al 100%, así que todo va bien. No tenemos ninguna posición, así que es perfecto. ¿Por qué? Porque este fin de semana puede haber algún acontecimiento sorpresa. 3 petroleros en llamas en el estrecho de Hormuz, lo que genera cierta inestabilidad. Y esto ocurre el lunes a la apertura de los mercados financieros. Puede haber una gran ola de bajada, o quizá una gran ola de subida, si se produce un anuncio totalmente inesperado. Por lo tanto, la prudencia manda. Eso significa que en este último día corremos el riesgo de que los precios se desplacen de manera, entre comillas, extraña. Pero acabáis de entender la razón. Desconfiad también de este día, porque tenemos 3 estadísticas importantes que van a publicarse en Estados Unidos de América. Entonces, hora francesa, 13:30, todavía estamos en horario de verano. En Estados Unidos, por tanto, apertura de los mercados americanos una hora antes, cierre una hora antes también, y todas las estadísticas una hora antes. Así que será a las 13:30. ¿Qué estadísticas tenemos? Tenemos varios informes que se publican al mismo tiempo. Tenemos un informe sobre el empleo, un informe sobre la confianza de los hogares, el famoso índice de Michigan, y luego sobre todo el índice PCE Core, la inflación en Estados Unidos. Estos 3 informes se publican al mismo tiempo. A veces uno se pregunta cuál de los 3 informes es el que más hace moverse al mercado. La respuesta es sencilla. Actualmente, todos los mercados, todos los inversores están centrados en el índice de inflación. Más aún teniendo en cuenta que la semana que viene hay una reunión de la Fed, una reunión del FOMC, de la Reserva Federal Estadounidense, que va a decidir si suben, bajan o mantienen los tipos de interés. A priori no se contempla en absoluto una bajada de los tipos de interés, ya que las estadísticas que vamos a tener son anteriores a la guerra con Irán. Así que probablemente la Fed será extremadamente prudente, mantendrá sus tipos y dirá que en la próxima reunión analizarán si la guerra tiene un efecto inflacionista. Te apuesto lo que quieras a que van a actuar con cautela. Es completamente normal. Es lo que se espera de personas tan importantes. Aunque hay personas que son muy importantes, más importantes que los miembros de la Fed y que a veces hacen cualquier cosa. Pero en la Fed eso sigue manteniéndose a nivel mundial. Todavía hay un toque un poco serio, amigos míos. Venga, vamos a analizar los precios. Bueno, $95 el barril de petróleo. Supongo que lo habréis visto por todas partes en vuestros canal de información en Twitter y otros medios, de muy buena calidad para la clase media, que el barril de petróleo ha superado los $100. ¿Veis? Como máximo llegó a $98. Entonces me diréis, ¿pero por qué nos han mentido? Sí y no. Pero no creo que os estén mintiendo, creo que simplemente es por incompetencia, porque han tomado los precios del barril de petróleo en un vencimiento más lejano. Así que aquí son los precios del barril de petróleo que se están negociando ahora mismo. Por lo tanto, estamos por debajo de los $100. Y probablemente lo hicieron también para crear un poco de sensacionalismo. Así que o es incompetencia o manipulación, lo veréis como queráis. Han tomado precios con vencimientos más lejanos, y en esos precios más lejanos pagáis los tipos de interés. Pues sí, simplemente no os lo van a dar gratis, tampoco hay que soñar despiertos. Así que al límite, si cogéis un vencimiento para el año que viene, pues sí, vuestro barril de petróleo estará claramente por encima de los $100, así que tened aún más cuidado, porque actualizan sus cifras más o menos cada 24 horas, así que cuando la bolsa abre en rojo y 2 horas después abre con un menos 2% y 2 horas después ya no hay ese porcentaje, durante todo el día nos van a decir que hay un crack en los valores bursátiles, cuando en realidad están en cabeza y no hacen más que subir. Eso también os da una idea del nivel de profesionalidad. ¿Y qué queréis? Cuando se habla de cosas que no se dominan y que no se conocen, pasa esto. Así que puedo tranquilizaros, lo tenéis delante de vuestros ojos, son los precios oficiales en directo de los futuros del WTI.
Es el petróleo de referencia. Siempre nos basamos en eso, es el petróleo estadounidense. Nunca hemos superado los $100. Aún así, ha habido una pequeña subida. Hemos pasado de 85 a 95. Eso es, bueno. Los mercados están un poco inquietos, pero no estamos en absoluto en una situación catastrófica. Se pueden mantener los precios a este nivel durante mucho tiempo sin que sea especialmente inflacionista. Bueno, ya os lo he dicho, lo ideal, lo mejor de lo mejor, es entre 75 y $80. Eso va muy bien para todos, tanto para los consumidores como para los países productores. Pero vemos que, de momento, no sabemos lo que puede pasar. El estrecho de Hormuz no ha sido minado. Vamos sabiendo poco a poco que todo lo que son cargueros chinos, cargueros indios, pasan. El negocio sigue. Para los guardianes de la revolución. Pero evitad tocar el petróleo de todas formas, porque voy a hacer un juego de palabras malo. La más mínima chispa puede hacer explotar el barril de petróleo, lo cual, por cierto, es totalmente falso. Porque podéis intentarlo siempre que queréis. Va a ser difícil hacer explotar un barril de petróleo crudo. Muy difícil. Podéis prenderle fuego, pero hacerlo explotar es complicado. No es un explosivo en absoluto. Al menos no cuando no está en su forma bruta. Nuestro amigo, el Bitcoin. Todavía ronda a los $70. Allí se posicionó técnicamente en lo más alto de su rango. Algo a lo que prestar atención, algo a lo que prestar atención. Técnicamente es bastante bueno, bastante bueno. Parecerá que quieren avanzar hacia la zona media. Que el R1 mensual fuera a alcanzar los 73 desde los 60 no sería en absoluto sorprendente desde el punto de vista técnico. Por ahora estamos en un rango, lo veía perfectamente. El punto más bajo está cerca de los 69.000, el punto más alto. Ahí estamos, $72.000. Y lleva haciendo un ping-pong entre estas dos zonas desde hace 2 semanas. No se puede decir mucho más. Mientras tanto, sigue su descenso lento pero constante. Vemos que los mercados empiezan a entender que seguimos igual. Gracias. Quizá vayamos hacia una guerra larga, pero que no tiene. Ahí están las apuestas, entre comillas. La probabilidad de que Irán invada a Estados Unidos y que los iraníes tomen Nueva York y Los Ángeles es relativamente baja. Si alguna vez encontráis una casa de apuestas que acepte esa apuesta, avisadme para que apueste el bote, el premio gordo ahí. Bueno, creo que el rendimiento sería de un 2%, no más, salvo que el corredor de apuestas tenga ganas de suicidarse. Así que, como vemos con el oro, la situación a nivel mundial es cada vez menos angustiosa. Al final uno acaba acostumbrándose poco a poco. Espero que no pase como con Ucrania, que nos acostumbramos 2 años, 3 años de guerra, y luego, al final, ya no se habla de ello, ya no tiene audiencia, simplemente la gente se cansa. El Nasdaq, mi pequeño favorito, interesante. He insistido un poco en el Nasdaq. Tuvimos el punto más bajo el lunes por la mañana, en el primer segundo de apertura de los futuros. Llegamos a tocar los 24.000. Luego tuvimos el rebote fantástico que nos dio más de 1.000 puntos. Empezamos a movernos lateralmente y ahora, desde hace 2 días, bajamos de manera casi coordinada. Parece una escoba. Ola de bajada por la mañana y luego un pequeño intento de rebote por la tarde. Ayer fue igual. Ola de bajada, pequeño intento de rebote y así. Nos estabilizamos sistemáticamente en un soporte. Ahora nos estabilizamos en la Middle S1 de la semana, que corresponde más o menos a los 24.500. Hemos retrocedido aproximadamente la mitad. Entonces, ¿qué preferís, bajada o subida? Ahora mismo estamos justo en el punto. En la mitad, los 24.500 puntos, mínimos en 24.000 puntos. A 25 de mayo estamos en 24.500, la pelota en el centro. Como si no hubiera pasado nada en realidad, salvo una bajada en la semana del 2%, teniendo en cuenta que estábamos en los máximos históricos de todos los tiempos. Os recuerdo que el 27 de febrero, que no fue hace tanto, hace apenas un día, estábamos en el máximo histórico de todos los tiempos en el Nasdaq. Así que estamos 2%, un poco más incluso.
Hemos bajado, voy a hacer un pequeño cálculo mental, seamos valientes hoy, pequeño cálculo. El máximo, digamos 26.400, estamos en 24.400. Los más rápidos ya lo habrán calculado. Veis que intento ganar tiempo porque estoy cansado. Venga, a ojo, vamos allá. Estamos más o menos a 1.800, 1.900 puntos. 1.900 puntos para un índice que vale 24.000. Divides y entonces eso nos da 240 puntos, que nos hace un 1%, eso nos da un 4%, un 6, un 6,3%. He vendido, señora, un 6,3% de bajada respecto al máximo histórico de todos los tiempos. Antes a eso lo llamábamos una consolidación o una pequeña toma de beneficios. Ahora lo llamamos una gran guerra. Fíjate en la diferencia. En realidad, el mercado se mantiene increíblemente bien. Hace años, llevo 30 años operando, es más, os diré, hace 20 años, hace 15 años, con la situación que tenemos ahora, habríamos tenido mercados que habrían caído un 25, un 30% en menos de una semana. En una semana estábamos en menos 30%. En 15 días hemos perdido un 6% desde los máximos históricos de todos los tiempos. Eso es una pequeña toma de beneficios y ahora están pensando dónde volver a comprar. Así que no estamos en absoluto en un movimiento de pánico. A mí lo que me interesa son los 24.500. Bueno, ayer me lo pasé en grande con los 750, ya lo habíamos comentado. Rebotó varias veces en los 750. Espero que los pillaseis el viernes. Está un poco loco, la verdad. Estamos en medio del desierto. Por mi parte no tengo ni idea. Si vamos a tener un rebote en los 500 que sirva de apoyo, volveremos a los 750. Si seguimos teniendo, como llevamos 48 horas, una bajada escalonada, ya veremos, vamos a bajar. Quizá hasta el mínimo de la semana pasada, o incluso hasta el mínimo del mes pasado, para estabilizarnos, y luego quizá un intento de rebote. La verdad no tengo ni idea, y cuando no tengo ni idea, ¿sabéis lo que hago? Espero a saberlo, espero a que salgamos un poco de esta zona. De hecho, como se puede ver, ha habido muy poca actividad durante la noche. Nadie sabe muy bien hacia dónde vamos, sobre todo cuando estamos justo en medio del desierto. Porque, ¿cuál es el punto medio? El punto medio entre 24.000 y 25.000, pues 24.500, ¿no? Así que esperamos, vamos a ver, ya veremos qué pasa. Aún así, hay una ligera predisposición desde hace 72 horas. Bajista, por supuesto. Ya veremos. En cualquier caso, tampoco parece que haya mucho entusiasmo por volver a buscar los máximos históricos. Ya os lo había dicho. Tenemos ahora aquel que había dado unas estadísticas estupendas, lo que hizo que el Nasdaq saltara. Eso solo mantuvo al Nasdaq en contacto con los 25.000. Así que ahora mismo estamos más bien en una zona de bajada. Pero teniendo en cuenta por qué las buenas noticias hacen que el mercado se estanque y ya no suba. Y cuando no hay noticias, bajamos poco a poco, poco a poco. Pero ojo, tenemos estadísticas importantes. Tenemos 3 estadísticas importantes que salen al mismo tiempo, a las 13:30. Eso es un poco lo que va a decidir. El S&P nos lo comento porque es exactamente la misma situación. Él intenta estabilizarse sobre su media S2 mensual. Y el Dow Jones, ya os lo había dicho, es el que más rápido está bajando en este momento. Todo lo que es industrial, energía, se ve directamente afectado. Y estamos prácticamente en el nivel más bajo de los últimos 15 días en el Dow Jones. El lunes fue buen momento para ponerse corto. O la bestia ya está acabada, así que hay que seguir siendo prudentes. Si queréis poneros cortos, estamos llegando ya a la parte baja. En la parte baja nos acercamos al mínimo anual en el Dow Jones, así que sigue siendo algo arriesgado. Pero eso es, si va mal, es él quien sufre, quien más sufre. El Nasdaq ha conseguido más o menos salir del paso. El DAX está bastante bien. El DAX, si lo miras, es bastante travieso. En este momento, el DAX bloqueado en su media, está en 3 mensuales, ya no se mueve, lo cual es bastante tranquilizador. Si sois inversores en el DAX, da la impresión de que está esperando una buena noticia para volver a arrancar. Y las malas noticias, bueno, pues baja un poco, va a su soporte, 3 mensuales, y luego rebota, vuelve. Vuelve a estabilizarse sistemáticamente por encima de los 23.000, de los 23.500. Así que no hay una voluntad de vender el DAX cueste lo que cueste, a diferencia del CAC 40. Tampoco pasa nada por aquí.
En el momento en que grabo este programa son las 7:51, así que el CAC 40 aún no ha abierto, pero abrirá por debajo de los 8.000 puntos. Se acerca poco a poco a los 7.900, que es el mínimo de la semana pasada. Aquí, bueno, no es realmente un índice para celebrar, porque se está estancando en sus mínimos. Ya se ha resignado. Soy un desastre. Nunca sacaría un 5 sobre 20 en historia. Aquí se nota que hay una especie de abandono del DAX, un desánimo. Pero como ya no se espera nada de él, no es el que más riesgo tiene de bajar porque la gente ya salió hace tiempo. Creo que más que el CAC 40 es el Dow Jones el que corre el riesgo de llevarse el golpe. Es el que ha sabido bajar. Creo que si hay una ola de bajada. Venga, volvemos. Cámara de frente. Mirad, me alegro de veros de nuevo. Os deseo un buen viernes. Si habéis ganado dinero esta semana, descansad. Está bien. Dejad que sean otros los que asuman el riesgo en la bolsa. Es como en el ejército. Hay que dejar que otros asuman los riesgos. Por ejemplo, si algún día hacéis la mili o quizá habéis tenido la suerte de hacer el servicio militar, como yo, aprendéis un montón de cosas. Aprendéis a barrer, aprendéis a limpiar los baños, aprendéis a matar gente. No sé cuál de las tres cosas es la más importante en mi vida. A día de hoy, más bien barrer. Es lo que más me ha servido, matar gente. Por ahora eso, vamos a seguir utilizando mucho las técnicas. Pero lo que sí he entendido bien es que cuando se pide un voluntario, cuando estáis de patrulla, nunca os ofrecéis voluntarios. Ahí te pones tu capa de invisibilidad heavy, porque los 2 o 3 tíos que van a nombrar, que el teniente, por ejemplo, o el capitán va a designar como exploradores, esos tíos están ahí. ¿A qué? Están ahí para ir delante, para ver si no hay un campo de minas. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Si el tío salta por los aires con una mina. Para saber si no hay una ametralladora enemiga escondida, como ya sabemos cuando la ametralladora enemiga dispara a los exploradores. Así que nunca seáis exploradores en la bolsa. Y ahora, en las posiciones en las que estamos, en los soportes en los que estamos, en los índices, el Nasdaq está justo en medio del desierto. No es casualidad. Si estamos a 24.000 el lunes por la mañana, seguimos a 24.000 el lunes por la noche y luego estamos a 25.000. Y al final de la semana nos encontramos en 24.500. No hay casualidades. Así que, mi consejo, poneos vuestra capa de invisibilidad heavy. Mirad vuestros pies y sobre todo no crucéis la mirada con el teniente o el capitán. Sentid que va a hacer falta nombrar, designar voluntarios. Así que mirad vuestros pies. Esto es exactamente el tipo de situación que tenemos este viernes. Estamos en medio del desierto. Dejemos que otros tíos asuman los riesgos. Dejemos que los compradores asuman riesgos para ver si esto despega. Si despega, como cobardes, seguimos tranquilamente. Si los bajistas toman el control, dejad que sean ellos quienes asuman los riesgos. Si esto se desinfla, no pinta nada bien en la situación actual. Tampoco para los petroleros. Si baja con fuerza, nosotros seguimos como cobardes. Si queréis sobrevivir en bolsa, sed cobardes. Gracias. Si queréis sobrevivir en un conflicto militar, vale, de acuerdo. Dicho esto, os deseo un buen fin de semana. Nos vemos el lunes para el Good Morning Clip. Chao.